Bueno, vamos a ver el apunte que teníamos que leer sobre investigación-acción participativa. Bien, este enfoque de la investigación-acción es un enfoque que por primera vez pretende, desde los que vimos antes, cambiar la realidad. Propone cambiar una realidad, reconstruir a partir de, digamos, cuestiones reflexivas y de autorreflexión sobre quienes llevan adelante la investigación, reconstruir y mejorar una realidad. Vamos a ver algunas características, ¿sí? Bueno, a ver. Lo que vamos a ver, este es un comentario al texto que teníamos que leer. Bien. Empieza el texto hablando de los paradigmas de investigación social. Es una interesante, digamos, introducción como para poder enfocarnos y para poder entender y comprender desde dónde estamos hablando, desde qué enfoque de la investigación estamos hablando. Bien, habla de que hay enfoques empírico-analítico. El enfoque empírico-analítico tiene un interés técnico y tiene un propósito de predecir y de controlar, de características técnicas. Hablábamos de entender desde lo cuantitativo cómo van a suceder las cosas, por ejemplo, a partir del estudio de variables, ¿sí? Variables dependientes e independientes. Yo puedo decir que una variable va a hacer tal o cual movimiento de acuerdo a la estudio empírico, heurístico que hice antes. Bien, desde ahí viene también la cuestión. Luego viene el histórico hermenéutico. El histórico hermenéutico tiene que ver más con descripción, con ver, con lo que vamos a hacer nosotros, con comprender. Tiene un interés práctico, que es propósito de ubicar y de orientar. ¿Está? Es muy interesante cómo empieza a dividir estos dos enfoques para llegar al tercer enfoque, ¿sí? Entendiendo por enfoque comprender la realidad como una totalidad. ¿Bien? En esta realidad hay procesos, hay estructuras, hay manifestaciones culturales. ¿Está? El último es el crítico social o sociohistórico. Este enfoque, el crítico social o sociohistórico, tiene un interés emancipatorio, ¿sí? Y un propósito de develar y reconstruir. Es decir, un interés primero que tiene que ver con entender cuáles son, digamos, la realidad en la cual viven quienes son estudiados, no solo por, digamos, los investigadores, sino también por ellos mismos. Es decir, darse cuenta qué lugar ocupan, qué características tienen, cuál es su dinámica, objetivándose en su propia mirada de su propia cotidianeidad, y luego cambiar y mejorar esa realidad. ¿Está? Aquí, en este enfoque, en este paradigma crítico social, es que aparece la investigación-acción participativa. Fíjense cómo de estos tres, el único en la cual, digamos, el conocimiento y la acción confluyen en un enfoque es en el crítico social o sociohistórico. ¿Estamos? Después, habla de algunas vertientes de la investigación-acción, vertiente sociológica y vertiente educativa. Es muy interesante poder leer algunos de estos autores, ¿sí? Sobre todo desde lo educativo se ha avanzado mucho en la pedagogía, entendiendo a estos autores que acá se citan. Y después da una definición muy interesante de lo que es la investigación-acción. Dice que la investigación-acción es una metodología que integra el conocimiento y la acción. Consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico. ¿Está? Acá hay una mezcla de algunas ideas que están en el texto y en el cual se resume un poco la definición de investigación-acción. Entonces, integra el conocimiento y la acción por un lado, y también tiene que ver con la reflexión, ¿sí? Tiene que ver con la sistematicidad, con el control y con la crítica al lugar donde uno está parado. Las características: es cíclica y recursiva, porque pasos similares tienden a repetirse en una secuencia similar. Es participativa, pues los involucrados
se conviertan en investigadores. Es decir, los mismos involucrados son los que van a entender, pensar y participar en cada proceso de la investigación, tanto en la selección del tema, también en la cuestión en la cual tienen que recoger los datos, en la cuestión de la sistematicidad de los datos, en la transformación de la información, en la generación de un informe y por supuesto termina con la eh, digamos intervención en la realidad, ¿sí? Es cualitativa porque trata más con el lenguaje que con los números, dice la autora, y es reflexiva, pues la reflexión crítica sobre el proceso y los resultados son parte importante en cada ciclo. Bien, fases o etapas que tiene la investigación-acción. Primero, un diagnóstico. Es necesario ver cómo están, qué características tienes, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades en ese escenario social para poder definir el problema y la problemática a estudiar y también a intervenir. Sobre eso se hacen planes de acción, ¿sí? Se planifica junto con todas las variables que han aparecido y empieza la ejecución luego de esa planificación. Luego de la ejecución de la planificación tiene que ver no con una evaluación, pero digamos con una cuestión de control y acompañamiento que permite, dice, redimensionar o reorientar nuevas acciones en atención a las reflexiones realizadas. ¿Cuándo termina? En realidad no termina porque siempre está mejorando una investigación-acción, ¿sí? Siempre se está mejorando el escenario social. Entonces, esta es una reflexión permanente, ¿sí? Una reflexión permanente. Por otro lado, habla de fases donde la primera es descubrir la temática. No es que se va a buscar un problema porque el investigador detecta un problema. En realidad lo descubren los propios investigados a través de un proceso de autoconciencia. ¿Está? Un proceso en el cual se autodescubren en una situación que puede ser una situación que los deje en desventaja en alguna cuestión social, ¿sí? Ya sea educativa, ya sea de salud, cognitiva, psicológica, inclusive una mezcla de varias de esas. Pero no es que el investigador dice vamos a investigar tal tema, no. Se descubre la temática entre el investigador y los investigados. ¿Estamos? Co-construcción del plan de acción, lo que yo decía antes, se construye el plan de acción en conjunto con los investigados, ¿sí? Se ejecuta el plan de acción y por fase 4 se cierra la investigación. La investigación en realidad no se cierra, sino que se reflexiona permanentemente acerca de cuestiones que hacen a la mejora de este escenario social, que da lugar a nueva apertura de una investigación, ¿sí? Bueno, esto es un poco el comentario que teníamos para llevar adelante de este apunte sobre la investigación-acción participativa. Muchas gracias.